Vamos a estudiar la lección número 12 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. Esta lección, su título es Te ruego que me muestres tu gloria. En este tema vamos a analizar la experiencia que tuvo Moisés cuando en el desierto, estando en la presencia de Dios, llegó el momento en que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Para que este momento haya llegado, era necesario que la relación, que la amistad, la experiencia de Moisés hubiera crecido, hubiera más cercanía entre Moisés y Dios. En la Biblia se hace referencia en una ocasión anterior cuando un ser humano, dice la Biblia, caminaba con Dios. La expresión dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios lo llevó. En la relación que hubo entre Enoc y Dios, se señala que cuando la intimidad, cuando la relación se hace más patente, de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con los propósitos de Dios de la salvación del hombre, llegó el momento en que Enoc fue traspuesto, llevado vivo desde esta tierra al cielo, sin que nunca hubiera habido muerte. Pero con respecto a Moisés, se señala algo por el estilo. Sucedieron las cosas de tal manera que la relación entre Moisés y Dios cada vez se hizo más estrecha. Analizaremos en nuestro estudio de esta semana algunas cosas con respecto a esta relación de Moisés con Dios. Lo que sí queremos señalar que necesitamos crecer en nuestra experiencia con Dios para que nuestra comunión, nuestra relación con Dios sea cada vez más íntima, eh, más cercana. En segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice el apóstol Pedro, más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta declaración del apóstol Pedro, que dice que nosotros debemos crecer en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, mientras más cercana sea la relación, el conocimiento nuestro con Dios, mejor será nuestra comunicación, más nosotros sabremos y comprenderemos de Dios y también más podemos eh, desarrollar nuestra relación con Dios para compartir con otras personas acerca de Dios. Eh, en la palabra de Dios se señala que nosotros, los hijos de Dios, escuchamos declaraciones como esta: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
ser justos, ser santos, como nuestro Padre es justo y es santo. Y como estamos hablando en la lección y la experiencia de Moisés y también la experiencia de nosotros los seres humanos, mientras nosotros tenemos más comunión con Él, más vamos desarrollando perfección o santidad, porque Dios puede hacer que nosotros seamos cada vez más justos, más santos, más perfectos, más buenos, pero siempre aclarando que esto es en una proporción. Cuando en la Biblia se dice ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo, no me está diciendo que los seres humanos vamos a llegar en algún momento a tener la santidad o la perfección de Dios en el cielo. Lo que se está diciendo que a medida de nuestra situación con Dios, mejor reflejaremos el carácter de Dios, la santidad o la justicia de Dios. Y en nuestra relación con Dios, de acuerdo con nuestra capacidad con Dios, podremos ser cada vez más perfectos hasta que llegue un momento que en el reino de Dios reflejaremos la gloria de Dios completamente, pero es siempre equivalente a nuestra relación, a nuestra condición y a la condición de Dios. Una pequeña aclaración para comprender esto. Cuando un ser humano nace, es perfecto, pero es un bebecito, es un niño pequeño. A medida que ese niño va creciendo, va siendo perfecto de acuerdo a la capacidad del desarrollo del ser humano. Así, cada cosa puede ser perfecto eh, en su relación con respecto a Dios, pero nunca puede entenderse o se debe entender que nosotros vamos a llegar a ser igual que Dios. Por ejemplo, el ser humano es una esfera inferior. Superiores a los seres humanos están los ángeles. Un ángel es mayor que nosotros los seres humanos, pero un ángel no puede compararse, por glorioso que sea, no puede compararse con Dios el Creador, porque el Creador es la perfección, Él es la fuente de la perfección, del amor, de todas las cosas. Y nuestro crecimiento tiene que ver de la manera en que nosotros nos comunicamos o nos desarrollamos con respecto a nuestra relación con Dios. En nuestra lección estamos estudiando acerca de este aspecto que Moisés tenía una relación con Dios más cercana. Y el, el día que estudiamos nuestro tema acerca del día domingo, el tópico para ese día nos hablaba de la tienda de reunión. Y aquí hay algo que queremos señalar. Los israelitas, cada uno vivía en su propia tienda. Cada tienda estaba situada de acuerdo al lugar donde vivía cada uno en su tribu. Se iba a construir un tabernáculo. Hemos hablado en nuestros estudios de esto y después seguiremos hablando, pero ese tabernáculo tenía que ver con el santuario. Pero aparte del santuario, hubo una tienda que tuvo una función especial.
A esa tienda se le llamó la tienda de la reunión. Esa tienda de la reunión no era el santuario, era un lugar específico donde la gloria de Dios se manifestaba y Moisés iba allí a ese lugar y tenía comunicación con Dios. De esto habla en Éxodo capítulo 33 y vamos a leer en Éxodo 33 los versículos 7 al 11. Dice de esta manera, y Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campamento, lejos del campo, y llamó el tabernáculo del testimonio, y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Fuera del campo significa del área donde los israelitas tenían su campamento. Dios en su santidad se hizo un tabernáculo aparte y allí se iba a consultar eh, con Dios y Moisés era el que iba al encuentro con Dios en esta ocasión. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 11. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba a Dios, por supuesto, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y volvíase al campo. El texto habla de Josué, que siempre estaba con Moisés, pero estamos analizando más la relación de Moisés con Dios. Esta expresión que hablaba Dios con Moisés cara a cara es que la revelación de Dios con Moisés, la comunicación de Dios con Moisés era una comunicación distinta a la comunicación que Dios tiene con el profeta. Moisés fue un profeta que Dios levantó, pero en cierto sentido fue más que un profeta, porque llegó también, como vimos anteriormente y seguiremos mirando, que Moisés llegó a representar al mismo Cristo cuando intercedió por el pueblo y estuvo dispuesto a sacrificarse él, a perder su vida para que el pueblo pudiera estar bendecido con la presencia de Moisés. Pero cuando Dios se comunica con un profeta, la comunicación se da a través del sueño. La comunicación también se llama inspiración y puede ser a través de un sueño que el profeta tiene o a través de una visión, como el profeta tiene una visión, como se estudia en la Biblia, mayormente en los libros proféticos, o con alguna inspiración que Dios hace con el profeta. Pero en este caso de Moisés, aquí dice que en el tabernáculo de reunión o en la tienda de reunión, Moisés iba y se encontraba con Dios y hablaba cara a cara.
no significa que Moisés estuviera mirando la cara de Dios. No significa que Moisés estuviera viendo cómo era Dios, porque el ser humano pecador no puede ver a Dios, pero sí que hubo una relación tan estrecha entre Moisés y Dios que cada vez esa relación iba siendo más cercana, más estrecha, iba relacionándose Moisés con Dios cara a cara cada vez más y hablaban. Moisés no veía a Dios, pero sí escuchaba y hablaban lo que iban a decir. Así, la comunicación entre Moisés y Dios fue creciendo cada vez más. Cada vez fue desarrollándose una comunicación eh, mm, más cercana, más excelsa. Y también eso se reflejaba en, en el rostro de Moisés. Voy a leer, vamos a compartir una lectura que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo 18. Dice versículo 15, Deuteronomio 18, 15. Dice, es una profecía que Dios dio a través de Moisés con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo un cumplimiento más cercano con Josué, pero mayormente se refiere a Cristo cuando estuvo en la tierra. Dice, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, que levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios iba a levantar un profeta y a él Israel debía escucharlo. Versículo 18, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, perdón, repito otra vez, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este profeta que Dios iba a levantar dentro del pueblo de Dios, dentro de los hermanos del pueblo de Dios, Dios le iba a hablar también boca a boca y Dios les hablaría, le diría todo lo que el pueblo debía escuchar y obedecer. Cuando Dios levantara ese profeta, los israelitas debían escucharle, aceptarlo y obedecerle. Dijimos que en un principio el profeta que levantó en sustitución de Moisés fue Josué, pero el cumplimiento fue en Jesús, Cristo el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador, vendría a la tierra, se haría un hombre, el Mesías que venía a rescatar al pueblo de Dios, liberarlo del pecado, a toda la humanidad liberarla del pecado. Así como Moisés hablaba cara a cara con Dios, así cuando Cristo viniera, el Hijo de Dios viniera, también habría una perfecta comunicación entre Dios y el hombre. En Moisés sucedió algo notable. Mientras Moisés estaba en comunicación con Dios en el monte, cuando estaba recibiendo las enseñanzas, los estatutos que Dios le estaba dando, primeramente 40 días y 40 noches,
Después 40 días y 40 noches más, además de las reuniones en el tabernáculo de reunión, donde Dios hablaba con Moisés cara a cara, el rostro de Moisés comenzó a brillar. Y cuando Moisés regresaba al pueblo, su rostro brillaba y los israelitas tenían miedo porque la gloria de Dios se reflejaba en Moisés. Tan grande era la relación, la comunicación que entre ellos había, a tal manera que Moisés tuvo que ponerse un velo cuando hablaba con los israelitas, se ponía un velo para que los israelitas no vieran su rostro porque tenían temor. También cuando Cristo vino a la tierra, su santidad refugía a través de él. Era alguien que no tenía relación con el pecado, pero yendo a Moisés, que es de quien estamos estudiando, eh, estuvo Moisés durante 39 años con su rostro brillando. Y aquí hay algo con respecto al tema que estamos estudiando que nosotros es bueno que analicemos. Tan grande era el fulgor de Moisés que los israelitas temían, repito, estoy repitiendo, y tenía Moisés que cubrirse su rostro. Pero así no fue un día, dos o tres, un año, 6 meses, 5 años. Fueron 39 años porque el viaje a Canaán duró 40 años. En el primer año fue que tenía Moisés esta experiencia que tuvo y esta cercanía con Dios. Y entonces, una lección que es bueno que aprendamos, primero, no ser como los israelitas, que en la misma presencia de Dios y el fulgor que tenía Moisés en su representación o su representante de Dios con el hombre en la tierra, ellos lo veían por lo tanto la gloria de Dios. Eso no impidió que los israelitas murmuraran contra Moisés y se rebelaran contra Moisés. Es la misma situación que sucede con la historia del pecado. En la historia del pecado, la batalla entre el bien y el mal es una constante, porque Lucifer, que estaba en la presencia de Dios, anheló ocupar el lugar de Dios, rebelarse contra Dios y ser el Dios, y pudo engañar a los ángeles celestiales que cayeron, que se convirtieron después en demonios. Esta lección debemos aprender de tal manera con respecto a esto, que por causa de los mismos israelitas, en una ocasión, Moisés, aunque su rostro brillaba, se exasperó y cometió pecado. Cuando el agua, de esto sí hemos hablado, cuando el agua, Dios le dice a Moisés, habla a la roca y te dará agua, y Moisés la hirió 2 veces. Y ese pecado le costó que no entrara vivo a Canaán. Le costó morir antes de entrar a Canaán. Nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre estar alerta por mucha comunicación que tengamos con Dios, con mucha capacidad que nosotros querramos o pensamos que podemos tener, debemos estar alerta para no pecar contra Dios
porque el pecado nos separa de Dios. La única cosa que un ser humano puede hacer es escuchar la declaración bíblica que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Que nuestra relación con Dios cada vez sea mejor, podamos tener mayor conocimiento de Dios, pero estar en sus manos y cuidarnos de no caer. En nuestro estudio de esta lección llegamos hasta aquí. De aquí en adelante vamos a continuar en otro aspecto de la lección. Vamos a continuar en otro tema aparte este estudio que estamos teniendo.